un poquito de valor. Salucita, vamos, al escenario. ¡Órale! ¡Vamos, Jenny! ¡Jenny! No lo puedo creer, ¿de verdad lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Bueno, pues muchachos, pues yo les voy a cantar una canción. Los músicos ya me hicieron favor y pues es de una persona que fue el rey del corrido. Y no nomás se las voy a dedicar a ustedes, sino también se las voy a dedicar a quien fue el amor de su vida. Comadre, esto va para ti. Así que, jálense muchachos, esto es Nieves de Enero. ¡Vámonos! Chatito del alma de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero, llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me la aguanto a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Y al mirar que han pasado los años, no pienso morirme esperando. Ya llegaron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, ni aguantado a lo macho, mi amargo dolor me lo callo. Jenny no va a ser cantante nunca, viejo. Ya quítate esa idea de la cabeza. ¿Sabes, vieja? Desde aquella vez que a Jenny se le olvidó la letra de la canción en el concurso, yo no he perdido la esperanza de que algún día se dé cuenta de todo su potencial y termine convirtiéndose en una gran cantante. Estás encaprichado. Jenny tiene 3 hijos ahora. Tiene que ver por ellos. Eso es lo que es verdaderamente importante. No, vieja. Este mundo es de los valientes, de los que nos atrevemos a soñar en grande y que vamos por nuestros sueños, además. Y estoy seguro que los hijos de Jenny van a ser una motivación. La van a impulsar a ser grande.
Por favor, no la atormentes con eso. No, vieja, si yo nunca la he atormentado, al contrario. Ella eligió su vida y yo la he respetado y te consta. Pero también es cierto que ella tiene una cosa que se llama talento dentro de ella. Y un día va a estar parada frente a un micrófono y ese talento va a explotar. Y entonces, nadie, absolutamente nadie la va a parar. Te lo garantizo. No, ¿me vieron cómo me salió? Y sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Ay, pero ¿viste la reacción de la gente? Mija, te amaron. Jenny, yo te había escuchado de niño cantando, pero ahorita te luciste de veras. Ya. No, y de verdad que nunca pensé que fueras a superar tu trauma de chiquita. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, ya, cuéntenme. Bueno, te voy a chismear. Cuando tenía 11 años, mi papá me llevó a un concurso de canto. Y en pleno show, la letra, ¡pum!, se me fue. Y desde ahí prometí jamás volver a cantar. Bueno, pero ya esa promesa se acabó. Porque ya viste, mira. Dime tú, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Mira, mi comadre, ya tu madre. No. Tráigale otro. Tu papá estaría muy feliz. Y de verte en un escenario cantando, mija. Pues, anímate. La mera verdad sí sería el sueño más grande de mi papá. Verme trepada arriba de un escenario con disco, bien famosa. Claro que sí. Cuando estaba cantando hubo un momento que me lo imaginé ahí enfrentito de mí. Pues salud, ¿no? Por el valor. Salud por el valor, por ese buen performance. Me identifico mucho con el corrido, carnalito. Debe ser como que lo llevamos en la sangre. ¿Y qué a poco nunca te ha dado por escribir algo? Igual y saliste como mi papá, con ese talento para escribir y... No, carnalito. Pues con el poco tiempo que me queda, pues ¿cómo? Mira nada más la hora que ando saliendo. Bueno, pero lo estás haciendo muy bien. Aparte, ¿sabes algo? Yo creo que no estuvo mal que te salieras de la universidad para dedicarte de lleno aquí a Cintas Acuario. Pues, ¿él tiene que hacerlo o no? Claro. Además, no quiero aprender a correr antes de aprender a caminar. Eso está muy Todo en bien. esta vida llega en su momento. Eso es todo. ¿Qué? ¿Pues nos vamos o qué? Vámonos. Vámonos. Pensé que ya estabas dormido, pa. Sabes que no me gusta que estés en la calle a estas horas, mijo. Estaba con unos cuates. Además, me compraron música. Unos cuates. ¿Los conoces bien? ¿Conoces las familias? Tienes que tener los ojos bien abiertos, mijo. ¿Pero por qué me dice eso, pa? Son mexicanos como nosotros. Eso no tiene nada que ver, mijo. No importa de dónde seas, sino cómo te educaron. Yo a ustedes les he dado las herramientas para que vuelen alto, pero siempre por el camino recto, mijo. ¿O no? Yo pienso lo mismo. Está bueno. Ojalá que lo sigas pensando. Ya me voy a dormir. Nada más acuérdate de una cosa, Juan. Tú tienes talento, pero el talento sin trabajo se echa a perder. Y también ten mucho cuidado con tus amigos, ¿eh? ¿Está claro? Ándale, pues. Tía Rosy, ¿me puedo quedar aquí contigo? A mí me gusta mucho cuando mi mamá sale por la noche y nos deja con los abuelitos. Pero tú ya casi no me haces caso. ¿Ya no me quieres? Ay, no digas eso. Claro que yo te quiero, mi baby. Pero yo estoy muy grande para jugar. Pero mi mamá es más grande que tú y juega conmigo. Mira nada más que me dejaste a la pobre Claudia con cara de pizza. Deja esa muñeca ahí. La rayé porque no me gustaba. Pero tú eres muy bonita y eres mi favorita. Tía Rosy, ¿sí? ¿Crees que de grande pueda ser bailarina? Claro, y vas a ser la mejor de todas. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Nada. Hay que hacer algo, como mi mamá que vende casas. ¿No vas a estudiar? Voy a ser abogada, para meter a la cárcel a todos los que hagan daño a las mujeres.
¿Quién? ¿Qué haces aquí? No vine a verte a ti, ¿eh? Vine por el Trino, es su cumpleaños. Pues no son horas para venirlo a visitar. ¿Y qué, no le trajiste un regalo? Mira, si no le traje un regalo y si no vine antes, fue porque tu familia no me cae bien. Por eso, ¿cómo ves? Mira, piensa lo que quieras, pero lárgate de mi casa. No son horas. Nel, ya te dije que Nel, vine a ver a mis hijos, ¿que no entiendes? Niños, vámonos. Pues te vas a quedar con las ganas porque los niños no están en casa. Los llevé a casa de mis papás. Tenía que salir. Ah, vas a salir. Mira, nada más, pues si para eso querías quedarte sola, ¿verdad? Para eso, para andar de huila regalándole tus nalgotas a cualquier pinche mugroso, ¿verdad? No me ofendas y lárgate de mi casa ya. Yo, vieja, ¿por qué te vienes a dormir? Estoy preocupada por Jenny, ¿eh? Parece como que ya llegó porque estoy viendo que la luz de la casa está prendida. ¿Y entonces cuál es el problema, tú? Pues que se debería de haber venido a dormir acá están los niños. Bueno, a lo mejor no quiso molestar por la hora. Ya está grandecita, ¿no crees? Déjala, tiene derecho a divertirse, vente. Ay, viejo, yo sé que tienes razón, pero es que como a esta criatura le ha tocado batallar tanto. Ay, te juro que pasan los meses y todavía me imagino como que va a aparecer el Trino a hacerle la vida imposible. No, hombre, si el Trino no es idiota. Sabe muy bien que si viene para acá se mete en un lío con la justicia. Tranquila, nuestra hija es fuerte, se sabe defender. Ya, vieja, hombre, deja de preocuparte. No te voy a permitir que me sigas ofendiendo porque yo no le regalo nada a nadie. Y si así lo hiciera a ti, ¿qué? ¿Que no puedo volver a hacer mi vida o qué? Yo no voy a permitir que la madre de mis hijos sea una huila como tú. Si ya vi perfectamente la sonrisota con la que llegaste. ¿Quién te la dio, eh? ¿Quién? ¿Alguien en tu trabajo o uno de los gringos mugrosos Pues a los que les enseñas casas? Dime. Pues fíjate que dime. sí estoy bien feliz, pero esta ocasión pues es ya por te un vi. hombre, no es por un hombre. No es por va algo a más ser. importante que jamás entenderías, Trino. ¿Pero por qué te doy explicaciones? Que te quede claro que lo único que nos une son nuestros hijos. Así que lárgate de mi casa. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que saliste bajo fianza? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Recuerda que te vas directito a la cárcel. ¡Lárgate! Sí, sí le llego. Y no porque me tengas ahí como espantado, ¿eh? Sí le llego. Esta nada más acuérdese, usted la gana, mi chula. No me toques. Usted la gana. Pero por esta, que se va a acordar y se va a arrepentir de todas las Buenas que me ha noches. hecho. Hasta luego. Lárgate. Y se las voy a dar. No me vas a arruinar mi noche. No me vas a arruinar mi noche. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía a llorar,